Amigos, vamos a abordar la siguiente entrevista de la mañana. Uruguay va a ser sede desde el 21 al 25 de septiembre de las próximas sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros lo podemos reconocer como un hecho histórico que pone al país una vez más en el centro del debate regional sobre justicia y también sobre memoria. La Corte ya ha dictado sentencias contra Uruguay, algunas están pendientes de cumplimiento y también hay nuevas denuncias que se suman por estos días. Para entender qué significan estas audiencias, cuál es el rol de este tribunal en la defensa de los derechos humanos, de la conceptualización de la democracia. Incluso recibimos hoy al juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, uno de los 7 de la Corte. Bienvenido, Ricardo. Qué Hola. placer recibirlo nuevamente por acá. Qué gusto, muy buenos días. ¿Qué implica para Uruguay? Ya estuvo en 2023 la Corte aquí, ¿no? Pero ¿qué implica para Uruguay recibir a la Corte aquí? Sí, la Corte estuvo en Uruguay en el 2007, en el 2019, en el 2023 y ahora va a estar desde el 21 al 25 de septiembre aquí en Montevideo, celebrando audiencias sobre casos en trámite en la Corte. También se van a realizar entrevistas de tipo protocolar con la sociedad civil y con sectores interesados en los temas de derechos humanos y un seminario sobre temas vinculados a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En un mundo donde hay tantas cosas que están cuestionadas al día de hoy, uno de ellos, por ejemplo, es el multilateralismo, que surge fundamentalmente con una construcción a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de Naciones Unidas, frente al fracaso de la Sociedad de Naciones creada cuando terminó la Primera Guerra Mundial. También en el continente, el sistema interamericano consolida en la OEA a través de su carta una línea de democracia y de afirmación de derechos humanos y dentro del marco de la OEA se aprueba en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, que es el que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando en este momento histórico un país invita a la Corte Interamericana, está dando una señal, es decir, como lo han hecho ya Brasil, país al cual vamos a visitar en marzo, y Panamá, país al cual vamos a visitar en el mes de mayo, está manifestando una línea de acción de respaldo a un organismo que surge del multilateralismo y un organismo cuya función, como dice su estatuto, es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, siendo un tribunal absolutamente independiente de toda la estructura de la OEA. Es decir, digamos que para que el público nuestro lo entienda, hay una relación de alguna forma similar entre lo que es la Corte del Uruguay, que en este caso sería la Corte Interamericana, y la OEA, porque del presupuesto de la OEA surge parte, no todo lamentablemente, del presupuesto de la Corte Interamericana. Y la Corte año a año tiene que rendir un informe ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA sobre todas las actividades que ha desarrollado en el año. Y ahí, al marcar las actividades que la Corte desarrolla en el año, tiene muchísima importancia estas visitas a territorio que permiten una participación más amplia de las personas y que permite la difusión del sistema y que han tenido un éxito muy grande desde el año 2006, en que se realizó la primera visita a Paraguay. O sea, lo destaco como un hecho muy importante. Los focos de los derechos humanos en la región están fijados en ese periodo de sesiones de la Corte y pensemos que no se pueden considerar casos de Uruguay, entonces los casos que van a venir van a involucrar a otros países de la región, entonces van a tener que desplazarse delegaciones para representar a los países, delegaciones de las víctimas y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Ya está definida la agenda de qué casos se van a tratar en Uruguay? Estamos definiendo todo el trabajo del segundo semestre. Pienso que seguramente en muy poco tiempo tendremos un panorama de qué casos estarían en principio previstos para tratar aquí. Recuerdo que en el último periodo de sesiones que hicimos aquí en el año 2023, siendo yo presidente de la Corte, vinieron dos casos muy importantes. Entre otros, vino un reclamo de las víctimas del atentado de AMIA sobre las violaciones a los deberes de investigar y en su caso sancionar y juzgar a los eventuales responsables en el atentado a la AMIA, y también un caso que ha tenido una gran trascendencia desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte, que es La Oroya, el caso Comunidad de La Oroya versus Perú, que es un caso de contaminación ambiental de una empresa metalúrgica que operaba en el interior de Perú. Entonces, esperamos que casos de la misma potencia puedan venir esta vez. La Corte ha fallado en 3 instancias contra Uruguay. Primero por el caso María Claudia García de Hellman, el caso Hellman. Ella sigue todavía desaparecida y lo que se pide es investigar. También por los ex clientes del Banco Montevideo, que no pudieron cobrar sus ahorros, y también por la desaparición forzosa del Luis Eduardo González y Óscar Tassino. De esos 3 casos, Uruguay cumplió cabalmente con el caso vinculado a los ex clientes del Banco Montevideo. Para que cumpla con los otros 2 casos vinculados a desapariciones forzosas durante la dictadura, ¿deben aparecer los cuerpos o hay otra forma de avanzar en el cumplimiento de esas sentencias? En primer término, Barrios y Tassino no solo es el caso de 2 desapariciones forzadas, sino que es el caso del homicidio, del crimen de las denominadas muchachas de Abril. Y ahí en ese caso, Beatriz Argimón, en nombre del Estado, en un operativo militar, reconoció la responsabilidad del Estado en esos homicidios. Efectivamente. Bueno, en ese caso, sobre el aspecto puntual de ese caso, lo que la Corte ha determinado la obligación de investigar y en su caso juzgar a las personas responsables. Eso yo no participo en los casos de Uruguay, no sé exactamente cuál es la situación. Y respecto de las personas desaparecidas en general, la Corte ordena 2 medidas de reparación. Una es la búsqueda de los restos o de la persona, y el otro es el de investigar y juzgar a los eventuales responsables. Digamos que estas son de las medidas de reparación que llevan más tiempo, que son más complicadas por razones obvias, a veces por la dinámica de trabajo de la Corte y el funcionamiento del sistema interamericano. Los casos nos llegan con un delay de mucho tiempo, entonces se suma muchas veces una condena a búsqueda e investigación después de muchos años que han sucedido los casos, y eso lleva a la dificultad de cerrarlos. Pero lo importante es que hay una imputación por responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de estas personas y la necesidad de buscar e investigar a los presuntos responsables. Ricardo, te saco un rato de Uruguay, vamos a volver sobre temas vinculados con el país, pero te quiero llevar a la región, a otros países de América Latina, y en concreto el caso de Venezuela, donde desde hace muchos años las organizaciones locales están denunciando violaciones a los derechos humanos, observatorios, presos políticos, desapariciones forzadas. Hubo un uruguayo 9 meses preso, el uruguayo Fabián Buglione, que ya fue liberado. ¿Cómo trabaja la Corte Interamericana con Venezuela? ¿Cómo trabajó a lo largo de los años y cómo trabaja ahora que hay una nueva situación en la que Estados Unidos interviene, se lleva preso al líder, al presidente Nicolás Maduro? Bien, yo separaría por lo menos 2 etapas, ¿no? En una primera etapa, digamos, siendo Chávez todavía presidente de Venezuela, la Corte dicta una serie de sentencias, son varias, muchas vinculadas con libertad de expresión, con el cierre de medios, con acoso de periodistas, y se condena a Venezuela, muchas vinculadas con las afectaciones a la independencia judicial, destitución de jueces,
etcétera, etcétera, que marcan una especie de cuadro general o de contexto, como se denomina la Corte, de graves violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, en determinado momento, el gobierno del expresidente Maduro toma la decisión en 2012 de abandonar la OEA y denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí se abre un interregno en el que esa denuncia se mantuvo vigente hasta que en el interinato de alguien que poca gente nombra, que es el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se produce un acto que la OEA valora como auténtico, por el cual este gobierno reconoce que Venezuela nunca debió haber denunciado la Convención Americana y que ha regido sin solución de continuidad la Convención Americana, pese a que esa denuncia que Maduro hizo en su momento. Recientemente la Corte, el año pasado, en un caso Chirino-Salamanca versus Venezuela, que aún está en trámite, resolvió que siguiendo la regla que la OEA había aplicado al caso, que es quien administra el sistema de adhesiones y denuncia de los tratados, entendía que la Convención Americana había regido sin solución de continuidad para Venezuela, pese a esa denuncia del año 2012. Esto quiere decir que con la jurisprudencia actual de la Corte, todos los hechos sucedidos en Venezuela desde la entrada en vigencia para Venezuela en los años 90 de la Convención Americana están bajo nuestra competencia. De hecho, seguimos siempre, nunca dejamos de tratar casos de Venezuela, aún vigente la denuncia porque tratábamos casos sucedidos con anterioridad a la denuncia y ahora estamos tratando casos, digamos, de la hora, del día a día vinculado con Venezuela, por tanto sigue sujeta a nuestra jurisdicción y vamos a ver qué actitud toma después de este cambio político Venezuela, porque en un momento seguía litigando ante la Corte, luego dejó de litigar y ahora vamos a ver si asume estar a derecho en los casos que tiene ante la Corte. Pero o sea, nosotros hoy tenemos competencia, sobre todo los casos de Venezuela. También sobre, por ejemplo, tienen ya una perspectiva, quizás sea pública, sobre la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, ese es un tema que no lo hemos tratado. Nosotros solamente podríamos ingresar a ese tema si se invocara violación de determinadas violaciones a los derechos humanos, y si esa denuncia fuera interpuesta por particulares, debería seguir el trámite que toda denuncia de particulares o de entidades tienen que seguir para llevar un caso a la Corte, que es primero presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana lo procesa internamente, claro, y luego lo eleva a la Corte cuando no logra ni una solución amistosa, ni logra que el Estado cumpla las... Y nadie presentó esa denuncia. Es decir, ante la Corte no sería viable presentar, claro, una denuncia. Desconozco si ante la Comisión ya está el caso planteado. Y hay algo interesante que tiene que ver con el origen de todas las cosas, y es este planteamiento de Guatemala, que pide una opinión consultiva a la Corte sobre el concepto de democracia. Me imagino que es como el origen de todas las cosas, ¿no? Discutamos de esto y... Algo sí, es muy interesante. Destaco que la opinión consultiva, es decir, vuelvo a repetir, la competencia de la Corte es interpretar y aplicar la Convención Americana, y en los llamados casos contenciosos, estos que hablábamos, de una denuncia, etcétera, etcétera, en realidad son juicios en los cuales la Comisión trae un caso a la Corte en el cual un grupo de particulares, o un pueblo indígena, por ejemplo, denuncian a un Estado por violaciones a los derechos humanos. Y ahí hay un caso con actor y demandado como cualquier caso ante el sistema común. En las opiniones consultivas lo que se le pide a la Corte que diga cuál debe ser la interpretación de la Convención Americana y otros tratados del sistema, por ejemplo, el tratado sobre la Convención sobre desapariciones forzadas, contra la tortura, en fin, hay una cantidad de convenciones que son propias del sistema interamericano y algunas
del sistema universal, para que la Corte diga cómo debería interpretarse esos tratados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de un tribunal. De hecho, la Corte ha dictado, por ejemplo, una opinión consultiva en el año 21, determinando que en un régimen presidencial, la reelección presidencial indefinida es contraria a la Convención Americana y a la democracia. Ha dictado una opinión consultiva también sobre de qué manera se mantienen todas las obligaciones vinculadas con respeto a derechos humanos de los estados, pese a denunciar la Carta de la OEA y la Convención Americana. Hemos el año pasado dictado una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado y otra sobre emergencia climática y daño ambiental. Entonces, ahí la Corte da una dimensión general de la problemática y cuáles deberían ser los estándares o reglas jurídicas con los cuales llevar adelante esa situación. ¿Qué es lo que le pregunta Guatemala a la Corte? Guatemala a la Corte le pregunta si la democracia puede ser considerada un derecho de cada persona y un derecho de los pueblos, o si es una condición general para el ejercicio del resto de los derechos. O sea, si hay un derecho autónomo de cada uno de nosotros a la democracia, o si hay un derecho más general que se puede identificar como un derecho de los pueblos, o si es una condición para el ejercicio de todos los derechos humanos. Claro. Esa es la primera pregunta que se le hace a la Corte, y luego, en cualquiera de las dos hipótesis, hace una serie de preguntas Guatemala, como por ejemplo la cuestión de la independencia de la justicia electoral, la cuestión de la libertad de los partidos políticos, si puede haber un régimen de partido único, la cuestión vinculada con toda la libertad de expresión en el contexto electoral, posibles casos de desinformación, etcétera, etcétera, la igualdad o la paridad de género en los cargos públicos, la libertad de acceso a los cargos públicos. Es decir, hay una serie de preguntas, todas que tienen que ver con cuáles serían, como lo veo yo, los requisitos mínimos para considerar que existe una democracia. Y eso se va a dar, esa discusión se va a dar en Brasilia, ¿no? En Brasilia, en realidad, lo que la Corte va a hacer es, durante 4 días, una audiencia en la cual cómo participan las personas, los estados, etcétera, etcétera, en el proceso de una opinión consultiva. La Corte hace una convocatoria pública y se pueden presentar los estados, organismos de la OEA, universidades y personas individuales, y presenta lo que se llama amicus curiae, es decir, sus aportes respecto a los temas que están presentados en la opinión consultiva. La Corte luego realiza una audiencia, y esto es importante desde el punto de vista de la participación y de la apertura hacia las distintas posiciones que llegan al tribunal para tomar una decisión. Realiza en estas audiencias una escucha de todos los amicus curiae todas las personas e instituciones que presentaron amicus curiae y que manifiestan su voluntad de participar en la audiencia. Y ahí se oye a estados, se oye vuelvo a repetir, a estados, organismos de la OEA. Es decir, esta opinión consultiva, por ejemplo, ha tenido 209 amicus curiae, es decir, entre otras instituciones muy prestigiosas como la Comisión de Venecia de Derecho Internacional. En fin, y ahí nosotros escuchamos todas las versiones, y de ahí empieza un proceso que lleva meses de determinar cuáles son los temas que la Corte va a resolver en la opinión consultiva. En eso la Corte tiene libertad de reformular preguntas, etcétera, y luego redacta un proyecto que se debate en el plenario y se notifica. Hace 3 años usted presentó ante la Asamblea de la OEA un planteo que decía que Nicaragua incumple sistemáticamente con la orden de la Corte de liberar a los presos políticos. Sí. Nicaragua, quizá por costumbre ya, o por convertir esto en algo sistemático, ha desaparecido un poco de la agenda y de la preocupación, al menos en Uruguay, ¿no? Dejó de ser un tema habitual y pasó a ser un tema habitual en cuanto a derechos humanos El Salvador. Quería consultarle si sobre El Salvador hay alguna investigación de la Corte con respecto al respeto a los derechos humanos. Bien, la Corte no realiza investigaciones sobre derechos humanos.
y aún... Bueno, sobre el cumplimiento de las convenciones. Bueno, es decir, todavía sobre el tema Salvador, lo que es, digamos, la actualidad de Salvador no ha llegado a la Corte. Lo que sí tengo entendido que en el correr de este año la Comisión Interamericana va a emitir un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. En ese estado está la relación del sistema interamericano, es decir, porque la Comisión es la que tiene la posibilidad de actuar en el día a día y de hecho realiza informes por temas y también informes por país. Y en este caso sé que está preparando un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Tenemos casos de El Salvador, pero no vinculados con la situación actual. Bien, la Comisión también tiene estudio, 2 denuncias presentadas en Uruguay recientemente, una de Marcelo Balcedo, condenado por lavado de dinero, y otro de expresos políticos que reclaman cobrar la pensión reparatoria sin que se les, digamos, y poder cobrar al mismo tiempo jubilación y otras pensiones. ¿Qué tiene que suceder para que eso llegue efectivamente a la Corte? Bien, yo tengo entendido que hay algún caso más, pero lo que tiene que suceder es, esto es importante y la pregunta y la agradezco mucho porque permite que las personas que no conocen, y esto tal vez sea un mensaje muy importante que podamos transmitir todos, decir que el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema que está al servicio de las personas y al servicio de la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos. Y es un mecanismo, es una herramienta que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen a los efectos de reparar eventuales violaciones a los derechos humanos que suceden en el sistema interno. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo siento que un derecho mío ha sido violado en el derecho interno? En la medida que yo agoté la vía interna, es decir, hice el reclamo, por ejemplo, terminé ante la Suprema Corte de Justicia con mi reclamo donde no se me ha reconocido mi derecho, tengo la posibilidad de presentar una denuncia ante el sistema interamericano que es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es necesario que esa denuncia esté firmada por abogado, hay unos formularios inclusive, y la comisión toma esa denuncia, la analiza, resuelve si la admite o no la admite, y en caso de admitirla empieza un trámite que es bilateral con el Estado al cual se le da traslado. La comisión suele convocar a audiencias, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, vimos ayer, o creo que fue, la noticia de que el presidente Orsi habría anunciado la posibilidad en este caso de las pensiones. La reparación. La posibilidad de lo que se llama un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión, o sea que esa función que cumple la Comisión de filtro se satisface a veces. Fíjate, estos acuerdos de solución amistosa que son transacciones en el marco de un proceso que está iniciando a los efectos de no seguir adelante y ahí termina el reclamo. Lo otro que puede pasar es que no hay una solución, la Comisión termina con una decisión que dice que cree que se ha violado la Convención y ahí resuelve sí o no, si presenta o no el caso ante la Corte. Y ahí recién empezamos a actuar nosotros. Quiero destacar que el trámite ante la Comisión suele llevar mucho tiempo, años a veces, y en el caso de la Corte nosotros estamos, desde que recibimos un caso hasta que dictamos la sentencia, estamos en el eje de los 22 o 23 meses, o sea que la Corte actúa de manera expedita porque es un trámite contencioso, bilateral, con participación de las partes y con una audiencia pública generalmente, como las que vamos a ver en Uruguay, y luego directamente se va al dictado de la sentencia después de oír los alegatos. Entre el 21 y el 25 de septiembre, entonces... Efectivamente. El 26 lo queremos saber. Ya tendremos oportunidad de volver a conversar y ampliar. Será un placer, Muchísimas Ricardo, gracias. como siempre, como todos estos años.